Habían pasado 3 días desde que crucé el umbral de esta mansión, un lugar olvidado por el tiempo y por los hombres. Al principio, todo parecía normal, pero no tardé en darme cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. Me sobresalté y la linterna tembló en mi mano. El eco de la puerta resonó por los pasillos vacíos y el aire frío de la noche me erizó la piel. «Tranquilo, Mark», me susurré a mí mismo. «No estás solo, aunque quizás desearías estarlo». Avancé por el pasillo, mis pasos resonando en las viejas tablas de madera. Cada puerta cerrada parecía observarme, ocultando secretos que clamaban por ser desvelados. Giré la esquina y por un segundo juraría que vi una figura encapuchada al final del corredor. Parpadeé y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a reinar, pero solo por un momento. Un susurro, apenas audible, se deslizó por el aire. «No debiste venir». Mis músculos se tensaron y sin pensarlo, empujé la puerta más cercana. Entré en una sala oscura llena de retratos que me observaban con ojos vacíos. La linterna titiló, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Entonces, una voz profunda resonó en mi cabeza. «Esta es tu casa ahora». Caí de rodillas mientras la oscuridad me envolvía. Algo en la mansión había reclamado una parte de mí, pero en medio de la negrura, una chispa de determinación se encendió. No estaba listo para rendirme. No sé de dónde vino la fuerza, pero me levanté. Mi mano rozó algo frío y metálico en el suelo. Una vieja llave oxidada que parecía haber estado allí desde hacía décadas. Un gemido resonó detrás de mí y giré la cabeza rápidamente. Una figura pequeña, como la silueta de un niño, se movía hacia un rincón oscuro. Me acerqué y la sombra se detuvo, girándose lentamente. Sus ojos brillaban con una tristeza que hizo que mi pecho se encogiera. «Ayúdame». Avancé hacia ella, y la sombra levantó un dedo, señalando una parte del suelo donde una tabla de madera parecía suelta. Utilicé la llave para hacer palanca, y con un crujido la madera cedió. Dentro, envuelta en un pañuelo desgastado, había una carta. Desenrollé la carta con dedos temblorosos y leí: «La única salida está en lo que no puedes ver. Solo quien enfrenta sus miedos puede liberarse». El gemido volvió a resonar, más fuerte y más cerca. Sentí un escalofrío en la nuca cuando la figura encapuchada apareció detrás de mí, extendiendo sus manos pálidas y alargadas. Sabía que huir ya no era una opción. Tomé aire y mirándola directamente a los ojos vacíos, dije con una voz que apenas reconocí: «Muéstrame el camino». La figura se detuvo y sus manos se elevaron lentamente para señalar una puerta oculta en la pared. El marco crujió al abrirse, revelando un túnel que descendía en espiral hacia la oscuridad. Di un paso al frente, sintiendo que la casa misma contenía el aliento. Pero antes de que pudiera adentrarme, la sombra infantil susurró una última advertencia: «No todos los caminos llevan a la libertad». No sabía si había tomado la decisión correcta, pero no había vuelta atrás. Me adentré en el túnel y la puerta se cerró tras de mí, dejándome en una oscuridad tan profunda que incluso el tiempo parecía detenerse. El túnel descendía en espiral y cada paso que daba resonaba en la oscuridad opresiva. El aire se volvía más denso, cargado de humedad y un olor a tierra antigua. La linterna apenas iluminaba un par de metros por delante, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Tras lo que parecieron horas de descenso, el túnel desembocó en una amplia caverna subterránea. En el centro, un lago de aguas negras reflejaba tenuemente la luz de la linterna.
Alrededor del lago, estatuas de figuras humanas en diversas posturas de desesperación y miedo parecían observarme. Sus ojos de piedra llenos de una angustia eterna. Un susurro familiar rompió el silencio. No todos los caminos llevan a la libertad. La voz parecía emanar de las estatuas mismas, como si las almas atrapadas en la piedra intentaran advertirme. Me acerqué al borde del lago y en su superficie vi reflejada una puerta, aunque al mirar directamente no había nada allí. Comprendí que la única forma de avanzar era sumergirme en esas aguas oscuras. El frío del agua me envolvió al entrar, y una sensación de pesadez intentó arrastrarme hacia las profundidades. Luché por mantener la calma, enfocándome en el reflejo de la puerta que ahora parecía más cercano. El frío del agua me envolvió al entrar, y una sensación de pesadez intentó arrastrarme hacia las profundidades. Luché por mantener la calma, enfocándome en el reflejo de la puerta que ahora parecía más cercano. A medida que avanzaba, el agua se volvía más densa, casi sólida, dificultando cada movimiento. La linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. El pánico amenazó con apoderarse de mí, pero recordé las palabras de la carta. Solo quien enfrenta sus miedos puede liberarse. Respiré hondo, aunque el aire era escaso, y cerré los ojos, confiando en mis otros sentidos. Avancé a tientas, sintiendo el agua fría rozar mi piel, hasta que mis dedos tocaron una superficie lisa y fría, la puerta. La empujé con todas mis fuerzas, y un resplandor cegador me envolvió. Al abrir los ojos, me encontré en una habitación iluminada por una luz suave. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban infinitas versiones de mí mismo. En el centro de la sala, una figura encapuchada me observaba en silencio. «Has llegado lejos, Mark», dijo la figura con una voz que resonaba en mi mente. «Pero aún queda un último desafío». La figura extendió una mano, y en su palma apareció una pequeña caja de madera. La abrí con cautela y encontré un reloj de bolsillo antiguo, detenido a las 3 en punto. Al tocarlo, una oleada de recuerdos olvidados inundó mi mente. La mansión, la figura encapuchada, el lago subterráneo. Todo formaba parte de un ciclo interminable del que no podía escapar. «Este es tu último desafío», repitió la figura. «Rompe el ciclo enfrentando la verdad que has ocultado». Miré a mi alrededor, y en cada espejo vi reflejada una escena de mi vida. Decisiones tomadas, caminos no elegidos, miedos no enfrentados. Comprendí que la mansión no era más que una manifestación de mi propia mente, una prisión construida por mis propios temores y arrepentimientos. Con una determinación renovada, levanté el reloj y lo arrojé al suelo, rompiendo su cristal. El sonido del cristal, al romperse, resonó en la habitación, y los espejos comenzaron a agrietarse, desmoronándose en pedazos. La figura encapuchada asintió, y por primera vez vi su rostro. Era el mío. «Al enfrentar tus miedos, te has liberado a ti mismo», dijo mi reflejo antes de desvanecerse. La habitación se desintegró a mi alrededor, y me encontré de pie frente a la mansión, bajo la luz del amanecer. El aire fresco llenó mis pulmones, y supe que el ciclo finalmente se había roto. Mientras me alejaba, la mansión se desvaneció como un espejismo, dejando solo un claro vacío en el bosque. Había enfrentado mis miedos más profundos y, al hacerlo, había encontrado la libertad que tanto anhelaba. Con cada paso, el peso de la oscuridad se desvanecía, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. La experiencia en la mansión me había cambiado para siempre. Sabía que los desafíos de la vida continuarían, pero ahora tenía la fortaleza para enfrentarlos. Había aprendido que, a veces,
Las barreras más difíciles de superar son las que nosotros mismos construimos. Al llegar al borde del bosque, me detuve un momento y miré hacia atrás. El claro vacío donde antes se erigía la mansión era un recordatorio de la batalla interna que había librado y ganado. Con una última mirada, me giré y continué mi camino, listo para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva y una valentía renovada. La mansión, con todos sus misterios y sombras, había cumplido su propósito: ayudarme a encontrar la luz dentro de mí mismo. Y así, con el corazón ligero y la mente despejada, me adentré en el nuevo día, sabiendo que, aunque los desafíos persistieran, siempre tendría la fuerza para superarlos. La verdadera libertad no reside en escapar de nuestros miedos, sino en enfrentarlos y transformarlos en nuestros aliados. Con esta lección grabada en mi alma, me dispuse a vivir una vida plena, consciente de que el mayor misterio a resolver es el que yace dentro de nosotros mismos. Y así, mi viaje apenas comenzaba.